Si te consideras especial y crees que lo de la pandemia no va contigo, te equivocas de medio a medio. La capacidad de la morgue es limitada. Es más humano guardar los cuerpos en refrigeradores. En algunos hospitales los cuerpos están en bolsas por los pasillos. Decididamente estamos entrando en una zona de guerra. Ya no sabemos lo que nos espera. Enfermé el 19 de marzo. En Italia ya han muerto más de 70 médicos. Dijo, no puedo respirar, no les digas nada a mamá y papá, te quiero. Y luego dijo que se iba a dormir. Por favor, usen la cabeza, quédense en casa, ya está. La pandemia de coronavirus ha cambiado el mundo. Nadie puede decir a ciencia cierta cuándo acabará. De momento, los boletines informativos parecen más bien partes de guerra llegados desde el frente. Algunos países se han quedado sin ataúdes y otros cavan fosas comunes. Médicos y enfermeras son los héroes del momento, así que hemos contactado con algunos de ellos para preguntarles cómo llevan y qué podemos esperar. Yo misma no estaba preocupada en absoluto en febrero cuando todo esto sucedía en China. Ni siquiera seguía el tema. Pensaba, China está en otro extremo del mundo. Por eso empecé a hacer un blog porque he pasado por ello y no quiero que nadie más repita mis errores. Lo importante para mí es ayudar a la gente a evitar cometer los mismos errores que yo. Irina Slichkova trabaja en Italia, uno de los primeros países de Europa afectados por el brote. El paciente cero de COVID-19 se diagnosticó aquí a finales de febrero. En solo un mes, el número de casos se había disparado hasta los 50.000 y más de 4.000 personas habían fallecido. Después se supo que el virus se había propagado por la región de Lombardía mucho antes y que cada portador se lo había transmitido al menos a otras 3 personas. Los periódicos locales informaron de un incremento sin precedentes del número de pacientes de neumonía. Quien no lo ha visto puede pensar que no es tan terrible y que ya pasará. De verdad, espero que todos los que contraigan la enfermedad lo hagan en su forma más leve, porque si es grave es aterrador. La gente respira como perros, con la lengua afuera, 40 respiraciones por minuto. Así, ¿entiende? Se les hinchan los ojos, no pueden hablar, se les ponen las manos azules porque no les llega oxígeno a la sangre. Aquí estoy. Hace solo unas semanas que Irina vio a su primer paciente con coronavirus. No tenía ropa de protección adecuada y desde entonces usa mascarilla en casa porque teme infectar a su propia familia. Lo más duro es estar así con mi hija. Quiere abrazarme, besarme y acercarse a mí. Y esta soy yo. Hola. Estamos más o menos a 1 metro de distancia. Les pedía que me dejaran trabajar en el hospital, aunque fuese 24 horas al día. No quería que me mandaran a casa, pero empezamos a trabajar a distancia. Ahora nadie se me acerca. Nuestros gatos se mantienen a distancia. Hasta mi esposo huye de mí, ¿lo han visto? Evita todo contacto conmigo. Aquí tengo el desinfectante. Al llegar a casa lo primero que hago es descalzarme y guardar los zapatos en el armario. Los zapatos no hay que limpiarlos, no hace falta. Solo hay que guardarlos enseguida en el armario. Luego me froto las manos así y me pongo la mascarilla. En el coche me la quito, pero me la pongo en casa. La máscara no te puede salvar a ti, pero sí a la gente a tu alrededor. Los hospitales del norte de Italia están tan sobrecargados que las autoridades han tenido que instalar clínicas móviles. Para frenar el brote, 14 regiones han quedado en cuarentena, por lo cual se ha vuelto prácticamente imposible entrar o salir de esas zonas y 16 millones de personas se han visto sometidas a un aislamiento casi total. Normalmente hay 8 camas en la UCI, pero ahora tenemos 50. Hay mucha gente, estamos teniendo una afluencia enorme de pacientes. Unas 100 personas. 50 ya están aquí y tienen que traer a 50 más. Tenemos pacientes que llevan días esperando una cama y otros que han desarrollado insuficiencia respiratoria en un día. Cuando en Rusia se introdujo la cuarentena, la situación todavía era relativamente tranquila. Para mitigar el brote se impuso un régimen de confinamiento, pero no todos estaban dispuestos a quedarse en casa. Intentaré explicar con calma un par de cosas que personalmente me enfadan muchísimo. Al ver cómo iban las cosas, la paramédica Victoria Shutova decidió publicar su propio llamamiento. El coronavirus está mutando. Lo dicen todos los medios.
A causa de ello empieza a enfermar de bastante gravedad gente de mediana edad. Así que les ruego que usen la cabeza. Me dirijo especialmente a los jóvenes. Usen la cabeza de una vez y quédense en casa. Y mantengan a sus ancianos en casa. Esta mañana de camino al trabajo, y voy al trabajo porque no me queda otra, he visto atascos y mucha gente caminando. Pónganse máscaras y guantes y quédense en casa. Soy portadora potencial del virus, por eso no hay nadie en mi casa. Vivía con 3 hijos y alguien muy cercano, y tuve que decirles que se fueran porque mi trabajo en la ambulancia es una amenaza directa para ellos. Mi casa está silenciosa y vacía. Los italianos también llegan a casas silenciosas y vacías, pero porque se les han muerto todos. Nos va a llamar y nosotros acudiremos, pero nada garantiza que nos quede oxígeno para usted. Por favor, usen la cabeza. Quédense en casa. El vídeo de Victoria ha sido visto más de 12 millones de veces en las redes sociales, pero no todos la creyeron. Unos cuantos se empeñan a creer que el coronavirus no es algo a lo que deba tenerse miedo y que se trata de una especie de conspiración. Pero muchos le agradecieron la advertencia. Ahora Victoria dedica su tiempo libre a responder a sus mensajes. Trato de leer todos los mensajes que me llegan. Mucha gente escribe presa de la histeria porque no sabe qué hacer con los niños o con su abuela, que está en casa con fiebre, y no llama a la ambulancia o al hospital porque tiene miedo de que se la lleven. A escala de toda Rusia puede ser una gota en el océano, pero creo que mi deber, y conste que aunque suene altisonante, lo creo de veras, creo que mi deber como ciudadana y trabajadora de la sanidad es responder a sus preguntas. Sí, desde el punto de vista psicológico y emocional, el trabajo se ha vuelto 1000 veces más duro. Puede que el número de llamadas o el de salidas sea el mismo, pero todos estamos cansados psicológica y emocionalmente. Cuando hay mucha gente que se contagia, a la que le entra pánico, una debe conservar la calma y eso consume mucha energía. Desde que empezó la grabación, Rusia ha conocido un fuerte aumento en el número de infectados de coronavirus con más de 20.000 nuevos casos. Las ambulancias deben hacer fila ante los hospitales moscovitas. Si te consideras especial y crees que lo de la pandemia no va contigo, te equivocas de medio a medio. Más tarde o más temprano nos afectará a todos. Se lo ruego desde lo más profundo del alma. Quédense en casa, mantengan la disciplina y el confinamiento. Mucho personal médico ha enfermado gravemente. Están arriesgando la vida por la salud de ustedes. Quédense en casa. En Estados Unidos la situación se ha descrito como catastrófica, 600.000 casos y 30.000 fallecidos. Nueva York ha sido el área más duramente afectada con 200.000 infectados, más que en ninguna otra parte de Europa o China. ¿Se me ve bien? Sí, muy bien. Vale. Veronika Dubrovskaya es gastroenteróloga. Se contagió al principio del brote al tratar a pacientes sin medidas de protección. En aquel momento nadie sabía lo rápido que se estaba extendiendo la COVID-19 y ha mutado desde entonces con la aparición de nuevos síntomas. Lo interesante de la COVID es que se hace presente de varios modos. Como es sabido, la fiebre y la tos son los síntomas más comunes. No obstante, muchas personas pueden presentar diarrea, dolor abdominal, vómitos, una sensación de gran debilidad. Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que tuve un número enorme de pacientes con esos síntomas. Yo tuve suerte, contraje una forma, diría que moderada, de la enfermedad. Y si digo suerte es porque los médicos que realizan determinados procedimientos, como otorrinolaringólogos, anestesiólogos o gastroenterólogos, en realidad suelen enfermar de forma grave, muy grave, debido a la carga viral a la que estamos expuestos al efectuar esos procedimientos. Recibimos el virus directamente de los pulmones del paciente, así que me siento extremadamente afortunada. Lo que sí me pasó es que perdí de repente el sentido del olfato. Ahora tenemos claro que si hay pérdida súbita del olfato, lo más probable es que se trate de COVID-19. Pero en aquel momento había dudas, así que mi marido seguía yendo a trabajar. También es médico. Aunque parezca extraño, muchos médicos admiten que al principio no creían que el coronavirus pudiera golpear a Europa y Estados Unidos con tanta fuerza. También pensaban que las noticias sobre el virus eran exageradas y que no había motivo para sentir pánico. Yo imaginaba que se mantendría al nivel del SARS, la epidemia que vimos en el 2002 y 2003, que asestó un durísimo golpe a los sistemas sanitarios del sur de Asia, pero que no se propagó porque era una forma grave, letal.
En este caso vemos que el virus ha evolucionado, así que ahora mucha gente lo porta de forma asintomática o tiene síntomas mínimos. Precisamente por eso su desarrollo ha sido tan desastroso. Se ha instalado un hospital en el famoso Central Park de la ciudad de Nueva York. Tras agotarse el espacio en las morgues, los hospitales han tenido que recurrir a almacenar los cuerpos en camiones refrigerados como estos. Lamentablemente, ahora hay refrigeradores cerca de cada hospital. Normalmente, a diario tenemos 1 o 2 pacientes fallecidos. 3 ya es una anomalía. Y ahora tenemos 15, 17 y 19 muertes al día. La capacidad de la morgue es limitada. Es más humano guardar los cuerpos en refrigeradores. En algunos hospitales los cuerpos están en bolsas por los pasillos. Por desgracia, corre el rumor de que los camiones refrigerados que tenemos en la calle pronto se quedarán sin espacio. Decididamente estamos entrando en una zona de guerra. Ya no sabemos lo que nos espera. Mi sentido de responsabilidad me impide descansar. Tengo pesadillas cuando debería estar durmiendo y lloro cuando debería estar descansando. Es algo completamente agotador, tanto emocional como físicamente, y se está apoderando de nuestras vidas. Tengo pacientes que llegan llorando y gritando. Arriba, la gente muere a diario, cada hora, por paros cardíacos. No puedo describirlo, cada día es peor que el anterior. Mi turno acabó a las 12:30, pero volveré esta noche porque estamos terriblemente escasos de personal. Las cosas se han puesto muy difíciles y la verdad es que todos estamos luchando. Hacemos lo que podemos para salvar a los seres queridos de la gente. Y quiero que me vean así, porque quiero que la gente se dé cuenta de lo grave que es esto. Quiero que si ven a alguien que va a salir o se ven un grupo de personas, quiero que les digan algo. Quiero que les digan, tienen que quedarse en casa, tienen que dejar de extender el virus. Hay que detener los contagios. Cuando ves a jóvenes sin enfermedades crónicas, a los que les queda un 10 o un 15% de capacidad en ambos pulmones, que están conectados a un respirador que no les es de mucha ayuda, te sientes asustado e impotente, ya que no hay tratamiento. Es muy poco lo que sabemos, pero tratamos de saber más y entenderlo mejor. Estoy convencido de que diferentes medicamentos funcionan en diferentes etapas. Lo que funciona en las etapas iniciales probablemente no tiene sentido usarlo con pacientes en estado grave. Alexander es médico en una unidad de cuidados intensivos de Nueva York. Muchos describen ahora su tarea como trabajar en primera línea. Estoy cansado y tengo sueño. Acabo de terminar un turno de 13 horas y solo me senté una vez para escribir una receta. Hay una gran sala de UCI de 10 camas donde están los pacientes en estado grave y que requieren mucha atención y ajustes frecuentes tanto de la respiración asistida como de medicación. En ciertos momentos, las salas de emergencias de los hospitales no aceptaban a personas con síntomas leves. Hemos montado una tienda donde los pacientes pueden ser examinados rápidamente para decidir si necesitan mayor asistencia médica en base al nivel de oxígeno en sangre, tanto en reposo como en movimiento. Antes se limitaban a mandar a casa a esos pacientes. Como jefe de una unidad de cuidados intensivos, he visto a gran número de pacientes, del orden de 40 al día. Alexander convenció al médico jefe del hospital para que hiciera pruebas de coronavirus al personal médico, ya que todos son portadores potenciales que pueden infectar tanto a pacientes como a colegas. Pronto enfermó y dio positivo en coronavirus. Bueno, tuve una ligera tos y ciertas molestias al respirar profundamente. El resto de mis síntomas eran muy similares a los de un resfriado. Dolor de espalda, dolores musculares, debilidad, una debilidad horrible y dolor de cabeza, además de sudar por la noche. Ya ha regresado a su trabajo en cuidados intensivos, donde los turnos diarios son de 12 horas. Antes de infectarme tenía mucho miedo, pero ahora creo firmemente que tengo inmunidad y que no enfermaré de nuevo. Estoy dispuesto a hacer un poco más que mis compañeros que no lo han contraído, porque estoy seguro de que ya no me afecta. Ayer, antes de ir al trabajo, consulté una lista de muertos publicada por una de las mayores páginas médicas. Bajas y bajas por la lista y no se acaba. Y eso que es solo el personal médico. Por supuesto,
Es realmente aterrador cuando ves a alguien en la lista que tenía 32 o 35 años, o sea, que era de mi edad. Sé que en Estados Unidos han muerto colegas míos, médicos residentes de 34 o 35 años que no padecían de enfermedades crónicas. Desde luego es muy triste. Kaius trabaja en un hospital que sufría carencias en mascarillas y equipos de protección individual. A veces el personal médico tenía que llevar puestas bolsas de basura para protegerse. Me lo dijo a través de un mensaje de texto. Estaba en el hospital, ingresado en cuidados intensivos. Le pregunté si estaba conectado a un respirador artificial. Me dijo que sí. Le pregunté si podía hacer algo por él. Dijo que no podía hablar, que se asfixiaba al hablar porque no podía respirar. Dijo, no puedo respirar, no les digas nada a mamá y papá, te quiero. Y luego dijo que se iba a dormir. Mi hermano Kaius murió el 24 de marzo. Era muy cariñoso y atento. Si algo te pasaba, lo notaba y te preguntaba, y luego intentaba arreglar las cosas. Le gustaba su trabajo. Cuidaba de sus pacientes, con mascarilla o sin ella, o aunque le dieran una sola bata para todo el día, estaba al servicio de los demás. Cuídate, te queremos. Te quiero y te doy las gracias de todo corazón. Hasta luego. Estamos aquí para honrar a quienes hemos perdido. Al principio queríamos hacer un homenaje a Kaius porque era nuestro compañero. Sentí la necesidad de hacer algo especial, teniendo en cuenta que no podíamos ir a su funeral ni estar con su familia. No debería tener que decidirse quién debe tener una mascarilla y quién no. Es inhumano. Todos los trabajadores sanitarios somos esenciales y merecemos mascarillas. Merecemos una protección adecuada porque estamos totalmente expuestos a la COVID-19. A día de hoy en Italia ya han muerto más de 70 médicos, ¿comprenden? Son mis colegas. Me imagino, por ejemplo, trabajando en la unidad de cuidados intensivos y que ingresan a un colega médico. No digo que fuera a tratarlo mejor, pero estaría todo el rato a su lado, porque es mi colega. Es normal, es humano. Y si no los pudieran salvar, ni siquiera ellos, a alguien debería encendérsele una bombilla, deberían entender que esto no es una broma. El déficit de equipos de protección, mascarillas y equipamiento médico ha llevado a trabajadores médicos de algunos países a organizar huelgas. Era imposible prever la magnitud del brote y simplemente no tuvieron tiempo para prepararse. Nuestras enfermeras mueren porque no tienen equipos de protección adecuados. Médicos y enfermeras no solo tienen miedo de contagiarse, sino también de contagiar a sus pacientes. Nuestro mensaje es muy simple, se lo dije al personal de aquí. Nuestros familiares se preocupan por nosotros y los trabajadores sanitarios también están preocupados. Si enfermamos, nuestros pacientes también enfermarán. Nos enviaron un correo diciendo que tenemos que ir a trabajar aunque demos positivo en las pruebas a menos que tengamos fiebre. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Los médicos pueden ser los grandes propagadores del coronavirus. Sin querer, de forma involuntaria, por supuesto. Por ejemplo, mi marido trataba a muchos pacientes y no llevaba mascarilla, pese a que probablemente ya estaba infectado. En cualquier caso, ya era portador de coronavirus. En Estados Unidos, si eres profesional médico y tienes el virus, debes estar 7 días aislado. Y luego, si no tienes fiebre durante 3 días, te pones una mascarilla quirúrgica, no una especial, una simple mascarilla quirúrgica y vuelves al trabajo. Eso me preocupa. Mi marido tendrá que volver al trabajo. Traté de conseguir cosas por ahí y le pedí a algunas personas que hicieran algo. Logré reunir ciertos medios de protección que se pondrá el viernes para ir a trabajar en cuidados intensivos. No es perfecto, pero es mejor que nada. Miles de voluntarios tratan de ayudar a los médicos. Unos trabajan en hospitales, hacen entregas de comida o donan equipamiento médico, mientras otros recolectan dinero para mascarillas y medios de protección. La administración solo nos asignó un respirador N95 y eso fue hace una semana.
Pero gracias a una enorme cantidad de benefactores, los que trabajamos con pacientes podemos cambiar de equipo de protección, de respiradores, al menos cada 2 días. Recibimos trajes, no de protección química, sino simples trajes desechables con capuchas. Los médicos residentes recolectaron dinero para comprarlos. Son detalles, pero en general, si no fuera por lo que ofrecen los benefactores, habría un enorme déficit de medios de protección. O sea, terrible, completamente terrible. Un conocido mío, que es empresario y tiene su propia fábrica, recibió muchas mascarillas de China. Las trajo a nuestro hospital. Luego fui a un gran hospital en Bolonia y me enteré de que les faltaban mascarillas. Volví a llamarle y les envió mascarillas también. La gente de todo el mundo es consciente del riesgo que corren los médicos y les manifiestan su agradecimiento y apoyo. Policías, bomberos y simples ciudadanos los aplauden delante de los hospitales. A mí se me saltan las lágrimas. Te das cuenta de que no es en vano lo que haces. No hacemos nada especial, nada que no hiciéramos hace 10 días. Pero cuando ves gente, por ejemplo, golpeando ollas, eso ayuda mucho. Es un apoyo moral. Ves que a la gente no le es indiferente. Creo que en general los valores han cambiado a mejor. La gente ahora te trata distinto. Incluso en una ciudad como Vyborg. Nos llaman por teléfono y dicen, ¿por qué no nos aconseja por teléfono para que no los molestemos demasiado y se cansen menos? Quizá la pandemia haya ocurrido para enseñarnos algo, que al final da igual el coche que tengas. Desgraciadamente me asusta que todos piensen en el dinero y en su estatus, que se pierdan los valores. Ahora esos valores han vuelto. Nos da miedo morir y que mueran nuestros seres queridos. Ahora nos apoyamos, llamamos a nuestros familiares y amigos para preguntarles cómo se sienten, si están enfermos, nos preocupamos de que no sufran depresión clínica por lo que está pasando en el mundo. Mientras estamos en casa empieza a importarnos poco el coche que tengamos aparcado en la calle. Soy la única que trabaja en mi familia. Tenemos un crédito enorme que pedimos para construirnos una casa bien grande. Mi sueldo casi entero se va en pagar el crédito. Vivíamos de lo que ganaba mi marido. Tiene un bar-restaurante que lleva 4 semanas cerrado. Y claro, nos siguen llegando facturas. Nadie ha anulado los impuestos. Tenemos que pagarlos. También el gas, la luz y el agua. Ahora me dedico a hacer cosas con cartón. Pero hay muchas cosas positivas. Nunca he pasado tanto tiempo con mis hijos. Nunca hemos jugado tanto juntos. Me han librado de cocinar. Ya no tengo que hacer nada de eso. Me encanta que cocinen mi esposo y mi hijo. Todavía me pongo mi mascarilla porque han pasado 14 días desde que me lo diagnosticaron. Una persona, incluso sin síntomas, puede incubar el virus hasta unos 14 o 21 días después del contagio. Así que aún podría ser muy contagiosa para los demás. Y lo más probable es que lo sea. Por eso en casa llevo mascarilla. Tengo 2 hijas. No les hemos hecho el test. Sospecho que probablemente lo tengan, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Probablemente nunca lo sepamos. Creo y espero, pensando en positivo, que para julio podamos volver a una vida medianamente normal. Todavía con mascarillas. Todavía quizás respetando las distancias. Todavía trabajando mucho desde casa, algo así. Está por ver. ¿Te preguntas qué pasará después? ¿Cómo funcionará todo? Probablemente uno de los posibles recursos sean los test de anticuerpos. Quienes ya han estado enfermos podrán reintegrarse a la vida económica, porque entiendo el terrible impacto económico que esto supone para todo el mundo. Creo que pronto veremos la aparición de biopasaportes, introducidos de una forma u otra, ya sea por medio de un código QR u otra cosa, donde aparezca el historial médico de una persona. Es una opción, porque de lo contrario la epidemia continuará, al menos hasta que haya una vacuna. A veces me parece un mal sueño, que nos despertábamos a principios de diciembre del año pasado, cuando nadie había comido aún sopa de murciélago y que nada de esto era real. Es algo surrealista. Los expertos médicos no tienen forma de saber cuándo terminará la pandemia y nadie puede decir cómo de fuerte será el impacto. Pero todos están de acuerdo en que el virus puede ser mortal y que nadie está a salvo. Cualquiera puede contraerlo e enfermar gravemente.
Buenos días a todos. Un día después de hablar con Irina Shlichkova, le diagnosticaron coronavirus. Me encuentro bien, estoy aislada. Estoy en contacto con los demás, pero solo por la terraza. Ahí la ven. Mi esposo deja ahí la comida en una silla y yo la recojo. Me encuentro bien. Solo tengo un poco de dolor de cabeza y un poco de congestión nasal. Estoy viva y prácticamente sana en este momento. Un beso a todos. Hasta luego.